A sus 38 años, Anabel Pantoja rompió su silencio sobre el triste final de Isabel Pantoja. A veces la vida nos muestra que, por más fuertes que parezcamos, hay historias que nos sobrepasan: la familia, los vínculos de sangre, los silencios prolongados, los gestos no correspondidos, todo eso pesa, y cuando se trata de una figura tan conocida como Isabel Pantoja, una mujer que durante décadas fue más que un rostro en la televisión, más que una voz en la música, más que una presencia en los escenarios, sino un símbolo, un icono, una parte del alma cultural de España, el dolor se vuelve colectivo, se cuela en los hogares, en las conversaciones de sobremesa, en los recuerdos de generaciones que crecieron con sus canciones y sus lágrimas. Por eso, cuando Anabel Pantoja, sobrina, testigo y a la vez víctima silenciosa de tantos momentos difíciles, rompió finalmente su silencio a los 38 años, el país entero contuvo la respiración, no porque esperaran un escándalo, sino porque sabían, en el fondo, que lo que estaba por decirse no era solo una historia familiar, sino una despedida dolorosa, una verdad que venía gestándose en lo íntimo desde hace mucho tiempo, un relato tejido con amor, culpa, impotencia y resignación. Anabel no habló desde el resentimiento, ni desde la rabia acumulada, lo hizo con una voz tranquila pero cargada de emoción, una voz que se quebraba en ciertos momentos, no por debilidad, sino por el peso de todo lo no dicho durante años, y con cada palabra, con cada pausa, con cada mirada al vacío, fue construyendo un retrato sincero de lo que significó acompañar, a cierta distancia y con el corazón en la mano, el declive humano y emocional de una figura como Isabel. Porque Isabel, esa mujer fuerte, con carácter, con voz potente y una vida marcada por éxitos y tragedias, no siempre fue comprendida, ni siquiera por los suyos, y aunque muchos intentaron acercarse, ella misma, con ese temperamento férreo, levantó muros, se encerró en su mundo, y poco a poco fue perdiendo el contacto con lo que más necesitaba: el cariño de los suyos, la presencia sencilla de los afectos sin condiciones, el consuelo silencioso de una familia que, aunque rota, seguía esperando. Anabel confesó que hubo momentos en los que quiso abrazarla, pero no supo cómo, en los que quiso hablarle, pero no encontró las palabras, en los que quiso gritarle que no estaba sola, que la querían más allá de las cámaras, más allá del apellido, más allá de los titulares, pero no se atrevió, quizás por miedo, quizás por respeto, quizás por el peso de una historia familiar donde el dolor se había convertido en rutina. Y cuando por fin lo dijo, cuando contó cómo vivió ese proceso desde dentro, cómo vio apagarse lentamente a una mujer que lo había sido todo y que ahora apenas era una sombra de sí misma, muchas personas, sobre todo las mayores, no pudieron evitar recordar sus propias historias, aquellas madres, tías o hermanas que también se fueron encerrando en el pasado, que también se quedaron solas por orgullo, por heridas sin cerrar, por silencios que nunca se rompieron. El testimonio de Anabel no fue un ajuste de cuentas, fue un acto de amor, de duelo, de rendición también, una manera de poner en palabras aquello que duele tanto que cuesta incluso pensarlo, y en ese gesto tan íntimo, tan humano, logró algo que ni siquiera los años de televisión habían conseguido: tocar el corazón de la gente, provocar un silencio lleno de comprensión, de respeto, de tristeza compartida. Porque cuando alguien como Isabel Pantoja comienza a desaparecer no solo de los escenarios, sino también de la vida, hay algo en nosotros, como país, como cultura, que también comienza a desaparecer, una parte de nuestra memoria colectiva, de nuestras emociones compartidas, de esos momentos en los que su voz nos acompañó en la radio, en la televisión, en los casetes viejos que guardamos con cariño. Y Anabel, al contar esa historia desde su perspectiva, nos permitió ver más allá del personaje, nos mostró a la mujer, a la madre, a la hermana, a la hija que también sufrió, que también se equivocó, que también necesitaba ser perdonada y abrazada, y en esa exposición tan cruda y a la vez tan serena, se hizo evidente que el verdadero dolor no está en lo que se pierde, sino en lo que nunca se llegó a vivir plenamente. Desde aquella entrevista, nada volvió a ser igual, ni para Anabel, ni para quienes durante años habían seguido de cerca, con amor, con crítica o con nostalgia, la vida y la trayectoria de Isabel Pantoja, porque más allá del personaje, del artista, de la figura mediática, lo que quedó expuesto fue la humanidad dolida de una mujer que vivió demasiado a la intemperie, que fue fuerte cuando se le exigía fortaleza y que, cuando más necesitaba ternura, solo encontró distancia. Las palabras de Anabel resonaron en miles de hogares,
en especial en los de quienes ya hemos vivido lo suficiente como para entender que el silencio puede ser tan cruel como un grito, que las familias no siempre logran sostenerse en medio del dolor, y que a veces, el amor no basta si no se sabe decir, si no se sabe demostrar, si no se sabe cuidar. Muchos recordaron a sus propias madres, a sus propias hermanas, a las mujeres fuertes de su vida que, como Isabel, aprendieron a tragarse las lágrimas, a no pedir ayuda, a endurecerse por fuera aunque por dentro se quebraran, y al ver en pantalla el rostro contenido de Annabel, la voz que se quebraba al mencionar a su tía, las pausas llenas de emociones que no cabían en palabras, comprendieron que lo que estaban viendo era un acto de amor puro, uno de esos que no buscan justificar ni acusar, sino comprender y cerrar una herida que nunca tuvo oportunidad de cicatrizar. Annabel habló también del deterioro de Isabel en los últimos años, no solo físico, sino emocional, espiritual, esa forma en la que el alma se va apagando poco a poco, no por falta de vida, sino por exceso de recuerdos, de heridas, de decepciones, de ausencias que se arrastran como cadenas, y explicó con una honestidad dolorosa que muchas veces intentó acercarse, estar presente, pero siempre se encontró con un muro, con un rechazo silencioso que le hizo entender que a veces el amor no basta si el otro no está dispuesto a recibirlo. Esa confesión, dicha con una calma que solo dan los años y la aceptación, fue quizás la más dura, porque muchos de nosotros sabemos lo que es intentar acercarse a alguien que se encierra en su dolor, que no permite ser ayudado, que levanta muros incluso ante los brazos más sinceros, y esa impotencia, esa tristeza de ver a alguien apagarse sin poder hacer nada, es uno de los dolores más difíciles de cargar. Pero Annabel también habló de perdón, de cómo aprendió a no guardar rencor, de cómo entendió que cada uno hace lo que puede con las herramientas que tiene, y que quizás Isabel no supo, no pudo, no quiso amar de otra manera, porque la vida, sus traumas, su historia, su entorno, la convirtieron en alguien hermética, reservada, a veces incluso cruel sin proponérselo, y aceptar eso, sin rabia, sin juicio, es un acto de madurez que muy pocos logran. Por eso, sus palabras no fueron una despedida amarga, sino una carta abierta de despedida desde el amor, desde el respeto, desde la necesidad de cerrar un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto, y lo que logró, sin saberlo, fue reconciliar a muchas personas con sus propias historias familiares, con sus propias madres, con sus propias hijas, con sus propias versiones del dolor. Desde entonces, muchas personas mayores escribieron cartas, iniciaron llamadas, se atrevieron a hablar con hijos que hacía tiempo no veían, a decir palabras que habían quedado atrapadas en la garganta durante décadas, porque entendieron que el tiempo no espera, que las personas se van sin que nos demos cuenta, que los silencios se convierten en abismos si no los rompemos a tiempo. Annabel, con apenas 38 años, hizo lo que muchos no logran hacer ni con 70. Mirar de frente el dolor, nombrarlo, abrazarlo y liberarlo, y ese gesto, tan íntimo y a la vez tan público, sanó más corazones de los que ella misma puede imaginar. Porque Isabel Pantoja no fue solo una cantante, fue una figura materna para toda una generación que creció con sus coplas, con sus lágrimas, con sus gestos de orgullo y de tristeza, y su final, tan callado, tan triste, tan rodeado de sombras, necesita una luz, un cierre, una despedida que le devuelva algo de la dignidad que la vida pública le arrebató. Y Annabel, sin saberlo, se la dio. Por eso, quienes amamos la vida, la música, la memoria, y sobre todo, quienes entendemos que el corazón nunca envejece, solo se vuelve más sabio, solo podemos agradecerle a esa joven mujer que haya tenido el valor de romper el silencio, de hablar con el alma, de darnos la oportunidad de despedir, con respeto y emoción, a una de las figuras más intensas y queridas de nuestra historia reciente. Porque, como ella misma dijo con los ojos llenos de lágrimas y una voz firme, no importa cómo terminó, lo importante es que fue amada. Y eso, querida Isabel, allá donde estés, es algo que nadie podrá quitarte jamás.